En lo que en lo que tengan chance pueden ir apagando sus micrófonos. Creo que voy un poco más lento de lo que esperaba, la verdad. Pensé que, como eran pocas láminas, pensé que íbamos a avanzar rápido, pero toda la parte técnica del asunto, pues nos hace ir más lento también. Así que, como ya saben, estos materiales se los puedo pasar y podemos conversar de mil maneras más durante la semana, pero voy a tratar definitivamente de no pasarme la media hora que queda, entonces voy a avanzar rápido. Voy a hacerlo más fluido, total. ¿Qué importa, verdad? Entonces ahora voy a decir un montón de cosas polémicas de aquí en adelante. Un montón de cosas polémicas, no importa. Déjenlas que se dijeran solas, que queden por ahí dando vueltas, que no nos importe. ¿Ya? Voy a seguirle, ¿ok? La ausencia de la doctrina y de lo correcto y lo incorrecto, comparto, cobra sentido desde la compasión incondicional. ¿Ya? Es algo para tener en mente, la compasión, mucho más profundo de lo que yo pensaba. Crucialmente, ¿qué es lo que ocupa compasión? El ego, lo que llamamos ego humano. El ego humano muchas veces creímos, a mí me hicieron creer que el ego humano había que derrotarlo, que había que controlarlo, que había que hacerlo a un lado. En realidad está mucho más interesante la estrategia de la compasión con el ego humano. ¿Ya? Justicia holista. ¿Cómo es la justicia de la separación? A modo de comparación. En la justicia de la separación siempre hay una ecuación lineal. Y a propósito, hay alguien por ahí con... Ahí está. La justicia de la separación, la ecuación lineal, siempre tiene que ver con decrecer el bienestar del acreedor o el perpetrador de algún daño y aumentar el bienestar del deudor o de la víctima, ¿no? La reparación, por ejemplo, ¿no? Esa es la justicia de la separación. La justicia del holismo, el perpetrador y la víctima son uno solo, son uno. No existe manera de decrecer el bienestar de uno para aumentar el del otro. Sin comentario. ¿Ya? El castigo nos castiga a todos, nos empobrece a todos. Liberar la felicidad de quien sea, libera la de todos. ¿Sí? La justicia holista tiene que ver con procurar que el perpetrador se haga feliz o se sane, ¿no? Cuando el perpetrador se sana, se hace más feliz, no menos. Es al revés, ¿no? No es menos feliz, que se haga más feliz. ¿No? Y del punto de vista de lo personal, en el ámbito de lo personal, ¿de qué manera yo puedo reparar si hago un daño, digamos? La manera de la justicia separada es haciéndome daño a mí mismo, ¿no? Castigándome a mí mismo, ¿no? Del punto de vista de la justicia holista, si yo hice un daño, lo mejor que puedo hacer es hacerme responsable de ser más feliz. ¿No? Eso puede incluir las cosas prácticas, como por ejemplo, si rompí un cristal con una pelota, puedo ir y reparar el cristal que rompí, ¿no? Eso no me hace menos feliz, eso me hace más feliz. No es lo mismo que castigarse, ¿no? ¿Eh? Cuando no hay una reparación posible, por ejemplo, si rompí algo que es irreemplazable, que no se puede poner de nuevo el cristal, ¿qué puedo yo hacer? En lugar de castigarme, lo que sí puedo hacer es hacerme responsable de ser más feliz, a nombre de, en honor a, el daño que hice. ¿Okay? Voy rapidito. Ya sé que es polémico todo esto. El perdón holista. En primer lugar, del punto de vista de la etimología de la palabra perdón tiene el prefijo per, que indica acción completa y total,
y luego la palabra donare, en latín donare, que significa regalar. ¿Ya? Entonces, y con el prefijo per, que indica acción completa y total, ¿no? A propósito de holismo, ¿no? Más holismo todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que es un regalo cuando un regalo es completo? Cuando un regalo es completo, es un regalo incondicional, que no tiene condiciones. ¿Ya? Entonces, el perdón holista es un perdón incondicional y es un perdón no direccional. ¿Ya? Cuando el perdón se hace holista, cuando ocurre en plenitud, ya no es que el sujeto A perdonó al sujeto B, sino que en esa relación ocurre el perdón de manera no direccional, no de A a B ni de B a A, sino que ocurre en unicidad, en uno. ¿Ya? El perdón holista no es olvidar, ¿no? Cuando decimos ni perdón ni olvido, hay un montón de nociones equivocadas respecto al perdón del punto de vista religioso, ¿no? El perdonar incondicionalmente no es un asunto de olvidar, ¿no? Primero que nada, uno no se olvida. El olvidar, cuando uno olvida algo, no necesariamente ocurrió perdón. Es como que uno dice, bueno, ya no me importa, ¿no? Ya no me importa el daño que me hiciste, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya habido perdón, ¿no? El perdón es algo más profundo que olvidar, de hecho. Y el perdonar no es olvidar, ¿ya? El regalo incondicional no es para regalar al perdonado, sino que el regalo principal es a uno mismo. Es a nombre de la propia libertad del ser. No es a nombre de ser buena persona, no es a nombre de hacerle una concesión al perpetrador, no, es a nombre de la propia libertad y sanación de uno mismo. Ese es el regalo, primero, ¿no? No es tampoco para debilitarse, ¿no? La noción de que el perdonar es un asunto que a uno lo debilita o que lo hace vulnerable, no. El perdón pleno, el perdón holista, es para fortalecerse. Tampoco es una virtud superior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno no lo hace para ser mejor persona, para ser más elevado. Uno lo hace porque mientras no perdona, vive cargando una cuestión que te quita libertad, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces tenemos, obviamente, nuestras nociones culturales del perdón están profundamente erradas, ¿no? Finalmente, el perdón holista no es enteramente voluntario, no depende solamente de decir, bueno, ya, voy a perdonar, ¿no? Y ya, decidí perdonarte, Pinochet, por ejemplo, o Donald Trump, ¿no? Y sin embargo, el perdón no ocurre completamente, a pesar de que uno lo diga. Entonces, para que ocurra, tiene que pasar otra cosa más que tiene que ver con encontrarse con la vida y, lo más esencial, encontrarse con el espíritu, ¿no? Como que el espíritu, hay una parte del perdón que, si me dan permiso de decirlo, en mi experiencia la hace el espíritu, ¿no? No la hace uno. Entonces tampoco es un asunto de mérito. ¿Por qué no es mérito? Porque no depende enteramente de la voluntad. Si uno es sincero, uno sabe que no depende completamente de la voluntad. Perdonar. ¿Por qué? Porque los daños que hemos recibido y que nos hemos hecho unos a otros son realmente atroces, ¿no? Por eso, ¿no? Son realmente traumáticos, realmente nos hemos hecho mucho daño en la humanidad, ¿no? La rabia y la violencia holista. Yo elegí ponerlas juntas. Elegí ponerlas juntas, la rabia y la violencia. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, por ejemplo, podemos pensar de que la rabia es lo bueno y la violencia es lo malo, ¿no? Cuando la rabia no se logra controlar, se transforma en violencia y ahí es mala, una cosa así, ¿no? Pero desde el punto de vista del holismo, no hay separación entre bueno y malo. O sea, la rabia, aunque no tenga violencia física, aunque no agreda de manera concreta a un otro, la rabia también es destructiva, ¿no? Y también es creativa. No estoy diciendo que la rabia sea mala tampoco, ¿no? La rabia es buena, pero tiene un aspecto destructivo también, ¿no? Primero que nada, ¿no?
No es solamente la violencia la que es destructiva, la rabia también es destructiva para uno mismo, al mismo tiempo que es constructiva, ¿ya? Que tiene creatividad, que tiene... No lo digo para... Lo digo solamente para decir de que yo las siento que vale la pena ponerlas juntas, ¿ya? En primer lugar, y aquí sí un poquito más en cuanto a lo que está pasando en Chile, todas las violencias son una violencia. La violencia del sistema económico, ¿no? La violencia de que hayan pensionados que no tengan una pensión digna, simplemente, eso ya es una violencia, una larga lista, etcétera. La represión tiene violencia también, es violencia. Todo lo que sea excluir a un otro, todo lo que sea decirle a un ser humano, tú nos sobras, ¿no? Y la sociedad le viene diciendo a una buena parte de la población, ustedes nos sobran, ¿no? Es como que nadie tal vez tenga la intención de decirlo, pero la sociedad lo está diciendo, ¿no? Todos ustedes nos sobran. Por ejemplo, los pensionados, la gente de la calle, el lumpen, nos sobra, dice la sociedad, ¿no? Eso ya es una violencia. Después, los actos del gobierno, del punto de vista autoritario, del punto de vista del exceso del uso de la fuerza policial, todo eso también es excluir, ¿no? Es decir, ustedes nos sobran, ¿no? Vamos a ejercer violencia contra ustedes, que son un otro al que excluimos, ¿no? Y por mucho que, y muchas veces se separa, ¿no? Lo que es la manifestación pacífica, supuestamente, que esa debería ser legítima, del vandalismo, ¿no? Entonces, aún si es que fuera así, el vandalismo, entonces ustedes son los vándalos, ¿no? Los anarcas, ¿no? O los narcos, como decía Mario Weisbrot hace poco, son los que tenemos que excluir, ¿no? Ustedes sí, contra ustedes sí hay guerra, una cosa así, ¿no? Todas esas son violencias, ¿no? Y luego las voces de la gente que excluyen, por ejemplo, a los poderes económicos o excluyen a la gente que tiene mucho dinero, excluyen a la gente que abusa del poder, excluyen a los políticos, aunque sean voces que consideremos legítimas porque hay un asunto de poder y por miles de razones muy legítimas nos vamos a empatizar más con esas voces. Sin embargo, también tienen violencia, ¿no? La violencia de excluir a un otro, de decir tú nos sobras, ¿no? De decir, si yo estuviera en tus zapatos, yo no lo haría igual que tú, ¿no? Porque yo soy mejor persona que tú eres peor persona, ¿no? Todos esos discursos están excluyendo a alguien, ¿no? Entonces, todas esas violencias son una violencia, aunque tengan inmensa legitimidad. A finales, ¿de dónde viene toda esta violencia? Viene de la sostenida represión del ser. No solamente la represión económica, la represión del ser, ¿no? Que viene ocurriendo por siglos. ¿Ya? Muy interesante. Lamentablemente la rabia o la violencia pueden ser destructivas, ¿no? Destructivas desde el punto de vista físico o del punto de vista emocional, ¿no? Me importa mucho decirlo, que el punto de vista emocional también es destructivo, también hace daño, no solamente lo visible, lo medible, ¿no? Sin embargo, voy a pasar rápido por aquí también, ¿no? Toda destrucción es una construcción para el holismo, ¿no? Toda destrucción es construcción para el holismo. Necesitamos permitir la violencia porque permitir todo sentir y toda emoción es la única alternativa no violenta que existe, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo todas las violencias son una violencia, no solo es decir, bueno, entonces tenemos que decirle que no a todas las violencias. No, lo que estoy tratando de decir es, démosle permiso a todas las violencias. ¿Mm? Es la única estrategia no violenta que existe, porque condenar la violencia es una forma de violencia más, ¿no? Obviamente, esto puede generar debate y se vale que no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Estoy provocando reflexión solamente, ¿ok? La paradoja de este momento es que para sentir como nos sentimos, tenemos que sentir también que excluimos a otros.
Todos lo hacemos, ¿no? Todos tenemos la necesidad de que a esta persona sí que la necesito excluir. Yo estoy pensando en alguien mientras lo digo, ¿eh? Con nombre y apellido, no lo voy a decir su nombre, pero lo que quiero decir honestamente es que todos lo hacemos. Excluir a alguien, ¿no? Entonces, tenemos que permitirnos el excluir a alguien, ¿no? O excluir a otros, o excluir a los ricos, por ejemplo, ¿no? O excluir a los vándalos, ¿no? A quien sea que estemos excluyendo, si necesitamos excluirlo, excluyámoslo, ¿no? Solamente que tengamos en mente, o en el corazón, mejor dicho, que este río nos lleva al mar, ¿no? Que este río donde estemos excluyendo a alguien, tarde o temprano nos lleva al mar, donde todos somos uno, ¿no? Donde no hay exclusión. Entonces, nos permitimos excluir para incluir la exclusión, porque en algún lugar todos somos incluidos, ¿no? ¿Ya? Esa es la paradoja. Entonces, la oportunidad clave en este tiempo, en este Chile, es vivir la rabia y la violencia excluyendo, fracasando, sabiendo que el río nos lleva al mar. La muerte, la esperanza surge de la muerte de las expectativas. Verdad holista, también aquí harta polémica. Primero que nada, la realidad no es un fenómeno enteramente descriptible por hechos, ¿ya? Hasta los hechos que consideramos más concretos, ¿no? Más físicos, más materiales, siguen siendo una verdad emocional. Y cuando lo sentimos que no, esto sí que es muy concreto, esta verdad es muy concreta, por ejemplo, la cantidad de lesiones oculares es algo muy concreto, con mayor razón es emocional. Que sea emocional no significa que sea menos verdad. Significa que nos demos cuenta de que la verdad es un fenómeno enteramente emocional. Y la realidad nunca va a ser completamente descriptible por los hechos, como si fuera posible hacer un lado la emoción, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todas las verdades son verdad. Todas las verdades son verdad. Lo que pasa es que mi verdad necesita muchas veces, le urge a mi verdad, que tu verdad sea mentira. Una cosa así, ¿no? Bueno, está bien. Sin embargo, en el holismo, todas las verdades son verdad. Desconfiamos de otros cuando la verdad de otros tienen engaño o tienen manipulación. Ocurre que el engaño siempre es un autoengaño y la mentira es verdad en la conciencia. O sea, o se hace verdad en la conciencia. Eso puede querer decir dos cosas, ¿no? Que de acuerdo a la conciencia de una persona, de acuerdo a las circunstancias, a la experiencia, a la conciencia que conoce y a la conciencia que ignora, tal vez la mentira es verdad para esa persona, ¿no? Si la mentira es verdad para esa persona en su conciencia, simplemente esa mentira es verdad, ¿no? Digamos, estoy hablando de una paradoja, pero yo creo que me entienden lo que digo, ¿no? O bien la mentira puede transformarse en verdad cuando se descubre en la conciencia, ¿no? Cuando deja de ser engaño, ¿no? Y eso ocurre a través de un proceso esencialmente amoroso. La conciencia no es un tema de darse cuenta de que uno es mala persona. Creemos que la conciencia es eso, ¿no? Pero la conciencia más profunda, la conciencia que se abre en el ser, tiene que ver con un proceso amoroso, no con un proceso agresivo. Sin embargo, dicho todo esto, si necesitamos rechazar el engaño o la manipulación que hay en la verdad de otros, permitámoslo, démosle permiso, ¿no? Permitámonos rechazar el engaño que haya en la verdad de otros, ¿no? La mentira que haya en la verdad de otros. Rechacémoslo, no hay ningún problema. Rechacémoslo, ¿no? ¿Cómo nos encontramos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Aquí recojo un poco lo de la libertad otra vez.
La experiencia de la verdad personal es parte del fenómeno de la libertad. Como decíamos antes, la libertad no está determinada por hechos o circunstancias externas, no está determinado desde el punto de vista determinístico. Obvio que tiene que ver, ¿no? Pero no está, uno no vive desempoderado ante las, como condenado a estar desempoderado frente a las circunstancias. No hay un determinismo en ese sentido. Siempre hay una posibilidad para el ser humano, ¿no?, de libertad. Y eso tiene que ver de qué manera el ser humano, cuando busca su libertad, de qué manera se encuentra con la experiencia de la verdad, de qué manera danza con eso, y empieza a dar cuenta que es algo con lo que se puede danzar, en vez de tener ideas fijas y cerrar la mente y el corazón, ¿no?, y pensar que la verdad es una cosa nomás. Cuando uno empieza a permitir una danza, ¿para qué? No, no para beneficiar a otro, ¿no?, sino para beneficiar a tu propia libertad. ¿No? Por ahí. Y por otra parte, esta es una de las ideas más radicales para mí, ¿no? Se le podría llamar holismo radical. Holismo radical, unicidad. ¿Qué es la unicidad para mí? La unicidad, a ver, voy a ver una pregunta aquí. ¿Qué pasó con el chat? Flexibles como un bambú. Las cosas no solo nos pasan. No es que haya unas circunstancias, hechos externos que solamente nos pasan, sino que además, este es como un secreto, es como que hay que susurrarlo para que tenga algo de sentido, ¿no? Hay que susurrarlo, hay que cuidarlo. Las cosas interpasan y entrepasan entre intertejidas. Todas las cosas que nos pasan, por ejemplo, cuando estalla Chile, estalla algo dentro de uno también, ¿no? Y viceversa, estalla algo dentro de uno y estalla Chile. Una cosa así, ¿no? No de una manera controlable, ¿no? Como dice Bayo Akomolafe, un nigeriano, él dice: el universo es demasiado promiscuo para permanecer fiel a una sola concepción de sí mismo. Entonces el universo se va a mover así, la verdad también se mueve así, no te deja controlarla, no te deja agarrarla y ponerla en unas piedras de la verdad, ¿no? Pero esa experiencia de la verdad, donde los hechos tienen que ver de una manera que más allá de las ecuaciones, digamos, pero los hechos tienen que ver con la experiencia interna, ¿no? Van y vienen, ¿no? Las cosas, están entretejidas, ¿no? Eso cambia mucho la percepción de la verdad y se transforma en una oportunidad para la libertad del ser humano. Política holista. Política, dicen los diccionarios, que es la teoría de la polis o la teoría de la ciudad, ¿no?, o el arte de vivir en sociedad, ¿no? ¿De qué manera los seres humanos viven en relación, en sociedad? ¿Ya? La ciudad es una forma de relación, pueden haber muchas formas de relación, ¿okay? Entonces, el Estado, el concepto de Estado que tenemos hoy en día, refleja algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta noción republicana de los tres poderes del Estado, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? ¿Con qué tiene que ver eso, no? Primero que nada tiene que ver con seres humanos que no tienen autoridad sobre sí mismos. Primero que nada, ¿por qué no tienen autoridad de sí mismos? Porque existe una doctrina externa de lo correcto e incorrecto, por lo tanto tiene que haber una autoridad
que legisle sobre eso, que determine qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y que fiscalice y que castigue o premie según el comportamiento humano sea correcto o incorrecto, ¿no? Entonces no tengo autoridad sobre mí mismo, ¿no? No tenemos autoridad sobre mí mismo. El Estado es el que tiene la autoridad en una parte, ¿no? Y en otra parte, eh, eh, tenía otra idea que se me fue ahora. No importa, voy a seguir nomás. El Estado tiene que ver, como les decía, con la necesidad de doctrinas y fiscalizaciones externas de lo correcto e incorrecto. Y vale la pena mencionar que esta institucionalidad de la fiscalización externa de lo correcto e incorrecto, llámese poder judicial, cárcel, multas, los pacos sacando multas, todo eso, esa institucionalidad externa también está representada por un agente adentro de uno mismo que dolorosamente vive juzgándose a sí mismo. Como que tenemos una sucursal de ese fiscalizador externo, habita dentro de uno, permanentemente autoevaluándose. ¿No? O sea, lo que trato de decir con eso, esas instituciones que creamos afuera del Estado reflejan nuestra realidad interna también, ¿no? De que necesitamos vivir en el autojuicio, ¿no? Como comúnmente el acuerdo de qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto es imposible, ¿no? Como existe desacuerdo, por ejemplo, los partidos políticos van a estar en desacuerdo en cuántos impuestos hay que tener, ¿no? Entonces, como no hay acuerdo, lo que se necesita es una democracia, ¿no? Lo que llamamos democracia, que la democracia siempre va a tener ganadores y perdedores, por definición. Entonces, aquí quiero cuestionar un poco este idealismo de que la democracia fuera algo tan bueno, ¿no? Democracia siempre involucra de que las minorías van a perder, ¿no? Siempre la democracia tiene sentido en este mundo donde no estamos de acuerdo en qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero sí estamos de acuerdo en que existe, ¿no? La separación entre lo correcto y lo incorrecto. En eso estamos de acuerdo, supuestamente, ¿no? Mayoritariamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo sería realmente alguna idea que propongo yo, obviamente no exhaustiva, cómo sería una política holista? Un todo de diversidades. Es que esta cuestión de la diversidad radical, que me viene resonando. En primer lugar, un todo de diversidades en cuanto a cada ser humano. La sociedad conformada por cada ser humano. Cada ser humano diferente, específico. Esa sería una política que tiene que partir por considerar de que el ser humano hay una inmensidad de diversidad y cada ser humano con autoridad sobre sí mismo, presidente de sí mismo. Esa es la autoridad, ¿no? Los servidores públicos, ¿quién dijo que tendrían que tener autoridad sobre otros seres humanos? ¿No? Desde el punto de vista de la autoridad, cada ser humano debería tener su propia autoridad, ¿no? Después, este todo de diversidades tiene que incluir la totalidad de la vida, en realidad, no solamente la totalidad de los seres humanos, también la totalidad de todo, ¿no? De los ríos, mares, corales, bosques, todo, ¿no? Tratando de ir más rápido porque ya son las 2. El ámbito de lo político no es enteramente material, ni es enteramente medible, ni tampoco es enteramente intelectualizable, y por lo tanto no es enteramente representable.
Aquí, por lo menos, reflexiono de un problema que tenemos. La democracia se supone que los funcionarios públicos tienen que representar a la sociedad, pero sin embargo, en la enteridad de lo político no es, la plenitud del ámbito de lo político no es enteramente representable. Por lo menos sería importante reconocerlo, ¿no? Por lo menos sería importante reconocer de que no solamente lo material lo que interesa, lo medible, ni tampoco lo intelectualizable, ¿no? Ser humanos queremos que, si es que fuera necesario ser representados, necesitamos que ser representados de manera más integral, de manera que involucre la totalidad de lo que somos, ¿no? Nuestro corazón, el sentimiento, la emoción. Entonces, bueno, tratando de ir cerrando, algunas reflexiones voy a poner aquí sobre el manifiesto Lista, ¿no? Pero aquí es donde ya quiero que me empiecen a decir ustedes, ¿no? Empiecen a salir ideas, reflexiones, sueños, ¿no? Pero tal vez algún bosquejo que puedo decir aquí, ¿no? ¿Qué queremos que sea Chile? ¿Qué noción de país? Estoy hablando muy esencialmente, ¿no? Antes de las dogmas, ¿no? Antes de lo que se espera, ¿no? ¿Qué queremos como Estado? ¿Qué noción de Estado queremos? ¿Queremos un Estado que nos otorgue derechos y deberes? ¿Qué entendemos como Estado, ¿no? Porque generalmente se entiende como el aparato que garantiza los derechos y los deberes, ¿no? ¿Qué entendemos por servidores públicos, ¿no? Un servidor público no debería ser alguien que tenga autoridad sobre la población, ¿no? Tal vez, diría yo, recuperar el servidor público debería ser alguien que tiene el honor de servir a algo sagrado, de servir al bienestar y a la belleza de toda la vida, tal vez, ¿no? Eso debería ser, no debería ser solamente servir al crecimiento económico, ni tampoco debería ser servir a que se solucione la desigualdad económica, solamente eso, ¿no? Eso queda muy chico, ¿no? El servidor público debería ser su propósito, ¿no? El bienestar y belleza de la vida, ¿no? Eso tiene que ver con la desigualdad, pero no nos podemos enfocar en la desigualdad solamente, ¿no? Porque si no, nuestra utopía es muy chica. La utopía tiene que ser plena, no un fragmento nomás, ¿no? Y obvio que para eso necesitamos servidores públicos, ¿no? Servidores públicos que no son jerarquía, que no son autoridad, ¿ya? Entonces, un ejemplo que para mí es el primer ejemplo que pienso cuando pienso en qué queremos para Chile, pensaba conversando con mi esposa Javiera, no es que quiero que el Estado garantice el derecho a nacer en amor. Yo diría, los chilenos nos adjudicamos a nosotros mismos el derecho a nacer en amor. Como un primer ejemplo, ¿no? El derecho a nacer en amor. El momento del nacimiento, en mi sueño de Chile, por decir un ejemplo nomás, debería ser un momento de amor, ¿ya? Obviamente lo podemos conversar, no es una idea nomás, ¿ya? Entonces aquí, seres humanos, aquí, ¿saben quién está ahí? Ese bebé, el que tiene los ojos bien grandes, es Donald Trump. El otro que está al lado es Sebastián Piñera. El otro es Hermógenes Pérez de Arce. La otra bebé que está ahí es la Lucía Iriar de Pinochet. No sé, estoy haciendo sarcasmo, ¿no? Pero lo que quiero decir con este sarcasmo, y ya me quedan poquitos minutos, pero lo que quiero decir con este sarcasmo es que todo ser humano, cuando fue bebé, era una criatura inocente y tierna, ¿ya? Muy interesante, holismo radical, ¿ya? Y luego, ¿qué pasa? Pasan un montón de cosas en la vida. Hay un revolcarse, hay un ¿dónde me voy a ir a buscar mi libertad, ¿no?
A ver si la encuentro en algún lado, mi libertad, ¿no? Este caballo me recuerda a la libertad otra vez. Y me pica la espalda y necesito expresar que me pica la espalda y me la voy a rascar. Con la tierra me la voy a rascar la espalda. ¿Ya? La estatua de Cristóbal Colón, cercenada en Arica. ¿Ya? Hay un montón de simbolismo, hay un montón de cosas pasando, pero me las voy a soltar. Me las voy a soltar para no ocupar demasiado tiempo. ¿Ya? Y por último, que ya se va a acabar el tiempo y queda 1 minuto y medio, ¿ya? Esta es la cosa que quiero que hagamos durante la semana. Mi invitación es a investigar la rabia y la violencia con el corazón. Esta semana pongamos atención a todas las situaciones que nos generan rabia y violencia. Expresémoslo en el fórum y o en el chat de Telegram. ¿Ya? Vamos expresando cada cosita que descubramos con respecto a la rabia y la violencia. Lo que sea que sintamos, sin exclusión, démosle permiso a todos. Necesitamos todos los sentimientos, hasta los raros. ¿Ya? Y también empecemos a reflexionar, a expresarnos, qué esperamos que sea el manifiesto por Chile. Cualquier idea que tengamos. Entonces los invito a ir comunicando estas ideas y reflexiones en el Telegram, y las referencias que tengamos o expresiones más extensas pueden ir en el foro de la Asamblea Chilena. ¿Okay? Felipe escribí algo en el chat, no sé si hay tiempo para... A ver, voy a verlo. Esa es la mirada desde la división, donde hay unos que gobiernan y otros que se dejan gobernar. Pero ¿qué pasa con la sociedad civil, la participación? Somos democracias participativas, pero ni ejercemos la participación sino para protestar o de manera aislada por interés. Es que el espacio para participación en la democracia es muy chico. Imagínate que un representante representa cientos de miles de personas, o miles, ¿no? Entonces se perdió la participación, es una ilusión la participación, sería mi reflexión primero, ¿no? Creo que es que yo lo estoy viendo, perdóname, desde otro lugar. O sea, claro, tenemos la participación desde la representatividad, o sea, que elegimos a unas personas que van allá y nos representan, entre comillas. Pero pues en teoría somos democracias participativas, es decir, que tenemos, cuando hablamos del Estado siempre señalamos que el Estado está fuera y el Estado también somos nosotros. La fuerza se ve cuando nos convocamos, nos reunimos y protestamos, pero en el diario vivir no ejercemos